Dentro de la plataforma Integration Service, los paquetes de integración son los elementos principales dentro de los proyectos de integración de datos. Un paquete de integración es un conjunto de componentes que están lógicamente integrados, que llevan a cabo el proceso de extracción, transformación y carga de datos desde las fuentes que se encuentran diseminadas a lo largo de la organización hacia las áreas o bases de datos destinos definidos por el usuario y que forman parte del administrador de base de datos del sistema o el Database Management System. Estos componentes pueden ser tareas, restricciones de precedencia, contenedores, fuentes de datos, transformaciones o destinos de datos. También pueden ser administradores de conexión u otros. Los componentes son de dos categorías: los componentes de flujo de control y los componentes de flujo de datos. Ambas categorías están administradas en sus áreas de datos respectivas, el área de flujo de control y el área de flujo de datos. Los componentes de flujo de control, que lo podemos ver en la ventana de Toolbox dentro del área de Control Flow o de flujo de control, comprenden las tareas y contenedores de flujo de control que llevan a cabo la integración de datos. Aquí también se encuentran las tareas del plan de mantenimiento del sistema de administración de base de datos o Database Management System. Los componentes de flujo de datos comprenden los elementos que forman parte de cada una de las tareas de flujo de datos dentro de la cadena de integración, lo que indica que cada tarea de flujo de datos debe tener sus propios componentes de flujo de datos. Estos componentes, que se administran en el área de Data Flow, son de tres tipos, igualmente identificados en el área de Toolbox, en la ventana de Toolbox. Estos son las fuentes de datos, que definen y configuran las conexiones de base de datos que serán accesadas. Las transformaciones, que son procedimientos que modifican los datos y los estandarizan. Y los destinos o Data Flow Destination, que definen y configuran las conexiones a la base de datos donde se van a descargar los datos ya transformados. La tarea de flujo de datos es una de las más importantes, porque se encarga de efectuar el proceso de ETL, de extracción, transformación y carga. Como se ha visto, esta tarea incluye dos componentes esenciales, que son los orígenes de datos y los destinos de datos. Tanto los orígenes como los destinos trabajan con componentes complementarios que se conocen con el nombre de administradores de conexión. Estos administradores de conexión son sus rutinas o códigos de programación que permiten la conectividad entre los datos externos y la plataforma de inteligencia de negocio. Estos datos externos pueden ser los archivos de donde se toma información para ser transformada, o los archivos donde se irá a descargar la información luego de que la data es transformada. Existe un gran número de transformaciones que son clasificadas en transformaciones de inteligencia empresarial, que están orientadas a minería de datos y textos, así como búsquedas especializadas de los registros de datos de las fuentes que están siendo accesadas. El otro grupo de transformaciones es el de transformaciones de fila, que crea nuevas columnas a partir de la actualización de las columnas de datos que están siendo leídas, como vemos en la pantalla. La transformación de conjuntos de filas, que crean nuevos registros a partir de procesos de agregación
y ordenamiento de los registros que están siendo leídos. La transformación de división y combinación, que distribuyen registros a través de distintas salidas en función de criterios definidos por el usuario, como se ve en la pantalla. Finalmente están las transformaciones de auditoría, que llevan el control de los resultados de las transformaciones llevadas anteriormente o efectuadas anteriormente. Debemos mencionar que al implementar la plataforma de Integration Service, se implementan librerías para poder accesar a datos que provienen de distintos proveedores, como Adobe.net, Excel, archivos planos, archivos compatibles con OLDB, archivos sin formato, archivos XML. A nivel de destino de datos, la plataforma de Integration Service implementa por default librerías para conectarnos a destinos de datos compatibles con Adobe.net, modelos de minería de datos, de análisis service, archivos data reader, dimensiones de la plataforma de análisis service de Microsoft, archivos Excel, archivos planos, archivos OLDB, cubos, archivos sin formato, etc.